Curso de GNU Linux. ¿Qué es Linux? Linux en realidad solo es el núcleo del sistema. Sería injusto llamar a todo el sistema Linux, ya que este sería totalmente inoperativo sin las librerías y las utilidades de GNU o GNU. Por eso, siempre que hablemos de Linux como un sistema operativo completo y no como un núcleo, deberíamos llamarlo GNU Linux o GNU Linux. Un poco de historia. Linux fue creado por Linus Torvalds, un hacker y estudiante de informática finlandés, en 1991. En un principio, Linus llamó a su sistema Frix, que era un nombre que salió de mezclar freak, igual a raro, y Unix. Pero este nombre no se consideró muy serio y finalmente se escogió Linux, que se forma con el nombre del autor Linus y la X que le da el toque de Unix. Resumiendo, GNU Linux es un sistema operativo formado por el núcleo Linux, creado en 1991 por un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds, y las librerías GNU o GNU. Con estas breves frases podemos resumir lo que es GNU Linux, aunque como verá en los capítulos siguientes, el GNU Linux o GNU Linux y lo que implica GNU Linux es mucho más que todo eso. La licencia GPL. Introducción al software libre y a la GPL. Linux está escrito bajo la licencia GPL. Esta licencia permite copiar, modificar y redistribuir todo lo que esté bajo dicha licencia. Esto es lo que llamamos software libre. Un software que podemos copiar, modificar, mejorar y distribuir libremente, en oposición al software propietario, como por ejemplo Microsoft Windows, en el que no nos está permitido acceder al código fuente y por tanto no nos está permitido modificar el sistema a nuestras necesidades. No nos está permitido copiar ese software y por supuesto no nos está permitido redistribuirlo una vez copiado. Algunas veces la palabra inglesa free software se traduce con un significado equivocado. Es cierto que la mayoría de los programas que cumplen la licencia GPL son gratuitos, pero la licencia GPL permite cobrar por ese software. Free significa libre, pero no necesariamente gratis. Es decir, un programa puede ser libre, pero no gratuito. Un ejemplo muy claro lo encontramos en algunas de las distribuciones Linux. Algunas empresas como SUSE cobran por sus distribuciones Linux, aunque también es cierto que incluyen, además de la distribución en sí, manuales y soporte telefónico para la instalación. Y dicha distribución sigue siendo libre, ya que podemos acceder a su código fuente y redistribuir dicha distribución si queremos. Otra característica de la licencia GPL, licencia pública general, es que el software bajo dicha licencia carece de garantía, ya que el programa se otorga libre de cargos y regalías, y por tanto cualquier defecto del mismo o cualquier avería deberá ser solucionada por usted. Con esta información tenemos una breve idea del concepto de software libre y de la licencia GPL. Sin embargo, si está interesado en distribuir y o crear programas con esta licencia, le animamos a visitar la página web de GNU, http://www.gnu.org, para profundizar más sobre los términos y condiciones de esta licencia. 3. Ventajas de GNU Linux. Ahora vamos a enumerar todas las ventajas que tiene GNU Linux. Las desventajas son pocas, pero también las pondremos para ser objetivos y no descontentar a nadie. Ventajas. 1.
Gracias a la licencia GPL puedes hacer con tu Linux lo que quieras, copiarlo, redistribuirlo, modificarlo. 2. Al no estar controlado por una empresa, puedes estar seguro de que no te quedarás sin soporte, ya que GNU Linux cuenta con miles de profesionales dedicados a mejorar este sistema operativo. Además, si quieres, tú puedes ser uno de ellos. 3. Al estar desarrollado por tal cantidad de gente, el tiempo entre versión y versión es muy corto y hace que el sistema evolucione más rápidamente que cualquier sistema propietario. 4. Los parches de seguridad salen prácticamente de forma inmediata después de haberse detectado esta. 5. Es gratis. 6. Al ser un sistema basado en Unix, es robusto y estable como una roca. 7. Es ideal para trabajar en redes. 8. Debido a la estructura del sistema prácticamente no hay virus y los que hay no son nada peligrosos. 9. Cada vez son más las empresas que confían en GNU Linux, IBM, Nobel, HP y un largo etcétera. 10. Es un sistema tan flexible que no solo se usa en ordenadores, también se implanta en relojes, PDAs y en casi cualquier dispositivo imaginable. Desventajas. 1. Todavía es una minoría frente a Microsoft Windows, aunque ya cambiará. 2. Al ser GPL está exento de garantía. Esto es perfectamente lógico y comprensible, pero a la vez ayuda a crear puestos de trabajo para mantener estos sistemas. 3. Todavía, aunque poco, hay hardware sin drivers para Linux, aunque se trabaja en desarrollarlos. 4. Aún queda trabajo en el terreno de los videojuegos, aunque Linux permite usar OpenGL, que es una excelente API, todavía muchas empresas desarrollan sus juegos solo para Windows, aunque si bien es cierto que hay juegos de calidad que también se portan a Linux, como por ejemplo la saga de Unreal Tournament o Quake. 5. Todavía es un desconocido para el usuario medio, por lo menos el usuario medio español. 4. Clases de distribuciones. Una de las cosas que caracterizan Linux es la diversidad. Hay muchas distribuciones Linux, miles si me apuras, pero primero veamos lo que es una distribución. Una distribución es un conjunto de programas que forman un sistema. Una distribución está formada por el núcleo Linux, los compiladores y herramientas de GNU y mucho software, entornos gráficos, servicios, aplicaciones, etc. Como ya mencioné, existen miles de distribuciones, pero estas son fruto de las modificaciones que se hacen de otras a las que podemos llamar las distribuciones principales. Estas son Red Hat, Debian, Slackware y Gentoo. Red Hat es el claro ejemplo de que se puede ganar dinero con el software libre. Esta distribución o distro, en el lenguaje más coloquial, se caracteriza por la sencillez de su instalación gráfica y configuración, ya que incorpora asistentes de configuración gráficos muy similares a los que estamos acostumbrados a ver en Microsoft Windows. Debian es una distribución mantenida completamente por miles de programadores de forma completamente altruista, además de ser una de las más reconocidas entre los linuxeros por su estabilidad y su apuesta al 100% por el software libre. Slackware fue una de las primeras distribuciones de Linux, muy apoyada en sus inicios, aunque actualmente se prefieren otras distros más modernas. El principal inconveniente que tiene esta distribución es que su sistema de paquetes no tiene control de versiones ni de dependencias, aunque es posible instalar paquetes en Slackware mediante RPM y dev en las versiones modernas. Como punto positivo podemos destacar que es la distribución más parecida a Unix, ya que usa un estilo BSD init.
Gentoo. También es una distribución que no depende de ninguna empresa y su principal característica es que cuando instalamos un programa en Gentoo se compila el código fuente de dicho programa para conseguir una mejor compatibilidad y rapidez en su manejo. 5. Fedora Linux. Fedora es una distribución moderna, completa, potente, segura y fácil de utilizar, la cual vamos a explicar con más profundidad en este curso. Fedora es la distribución para el usuario casero de Red Hat. Esta distro está completamente apoyada por Red Hat, aunque en su desarrollo intervienen tanto programadores de Red Hat como voluntarios. Es decir, es una distro mantenida por una gran empresa, pero que no depende totalmente de ella, lo que nos da una cierta seguridad en cuanto a actualizaciones y soporte. Como Red Hat, Fedora Core 1 tiene un instalador gráfico, el Anaconda, y su apariencia y configuración es completamente idéntica a las distros profesionales de Red Hat, lo cual nos viene muy bien para familiarizarnos con una distro con tanta solera como Red Hat Enterprise Linux, que es usada en servidores y empresas. Instalación de Fedora Core 1. Paso 1. Entramos en la BIOS y elegimos como primer dispositivo de arranque la unidad de CD-ROM. Introducimos en el lector de CD-ROM el primer disco de instalación de la distribución, disco 1. A continuación salimos de la BIOS guardando los cambios, eligiendo Save and Exit Setup y contestando Yes. Paso 2. El ordenador se reinicia automáticamente ejecutando el disco de instalación que previamente hemos introducido, apareciéndonos las opciones de instalación de Fedora Core 1. Esta pantalla nos ofrece dos tipos de instalaciones: la instalación gráfica, pulsando la tecla Intro, y la instalación en modo de texto, escribiendo Linux Text y pulsando Intro. Nosotros elegiremos la instalación gráfica, que es más amigable para el usuario novel. Una vez pulsado Intro, el instalador arranca un kernel base con la configuración básica para los dispositivos IDE o SCSI, discos duros, unidades lectoras, etc. Después nos aparece un cuadro de diálogo en donde se nos invita a testear los discos de instalación de la distribución para comprobar si tienen o no fallos. Si elegimos OK, escanearemos el CD en busca de fallos y una vez escaneado y comprobada la inexistencia de fallos en el CD, nos pedirá escanear el siguiente CD o bien comenzar la instalación pulsando en Skip. Esta operación la repetirá hasta escanear todos los CDs de la distribución, 3 CDs. Nosotros, desde el principio, elegiremos la opción Skip para comenzar la instalación sin escanear ningún CD, pero es recomendable hacer el testeo de todos los CDs. Una vez pulsada la tecla Skip, el asistente de instalación reconoce la tarjeta gráfica, el monitor y el ratón, configurando así el sistema de ventanas X necesario para la representación de ventanas y gráficos en el monitor, tales como los que estamos acostumbrados a ver en Windows. Paso 3. La primera pantalla que nos aparece después de lanzar el instalador gráfico es una pantalla de bienvenida y no tiene mayor importancia. Pulsamos en Next para pasar al siguiente paso. A continuación, el instalador nos da la posibilidad de cambiar el idioma del sistema, eligiendo nosotros el español y pulsando en Next. Seguidamente tenemos que elegir el idioma del teclado seleccionando Spanish y pulsando en Siguiente.
Después del teclado tenemos que elegir nuestro tipo de ratón. En nuestro caso hemos elegido la opción Wheel Mouse PS2, que es el equivalente al ratón estándar con rueda y conector PS2. En su caso, debe elegir la configuración del ratón que corresponda con la marca y o modelo de su ratón, ya que hay configuraciones especiales para marcas como Genius, Logitech, Microsoft, etc. Nosotros también hemos elegido la casilla de emulación de 3 botones para habilitar la pulsación de la rueda como un tercer botón, pero esta opción no es imprescindible. Nota: para un mayor conocimiento de las características del hardware y su instalación, le aconsejamos nuestro curso audiovisual de montaje y reparación de ordenadores. Ahora nos toca configurar el monitor. Como vemos, nos aparecen muchas marcas de monitores con sus respectivos modelos. Aquí podemos elegir la marca y modelo de nuestro monitor o bien escoger un driver genérico para nuestro monitor. Esto es lo que haremos nosotros, ya que se adapta más a una explicación más general de la instalación de Linux. Como tenemos un monitor TFT de 15 pulgadas, escogeremos el tipo Generic LCD Display y dentro de esta opción escogeremos LCD Panel 1024x768. Usted tendrá que escoger la configuración adecuada para su monitor, ya sea escogiendo un driver genérico o eligiendo su modelo exacto de monitor, si es que se encuentra entre los que figuran en la lista. Otra opción más que se nos presenta en este apartado es elegir la sincronización vertical y horizontal del monitor, que dan como resultado la frecuencia de refresco del mismo, pero esa opción solo la cambiaremos si tenemos más conocimiento sobre monitores, ya que si escogemos una configuración inadecuada, el monitor no funcionará correctamente, llegando incluso a averiarse. Una vez que acabamos de configurar nuestro monitor, hacemos clic en Siguiente. Paso 4. Ahora el instalador nos solicita el tipo de instalación que vamos a realizar. Podemos elegir entre escritorio personal, estación de trabajo, servidor y personalizada. Escritorio personal es la instalación estándar para el usuario medio. Estación de trabajo es un tipo de instalación destinada a profesionales y programadores. Servidor, tipo de instalación destinada a servidores web, FTP, de correo, etc., en la que normalmente no se incluye entorno gráfico. Personalizada, nos permite elegir con detalle todos los paquetes a instalar. Este tipo de instalación es recomendable para usuarios avanzados o con algunos conocimientos. Nosotros realizaremos la instalación personalizada, así que hacemos clic en Personalizada y pulsamos en Siguiente. Paso 5. El particionamiento del disco o discos duros depende de que queramos utilizar Linux exclusivamente como sistema operativo o bien que queramos compartirlo con Windows o cualquier otro sistema operativo. Nosotros, en primer lugar, vamos a describir la partición del disco duro en el caso primero, es decir, suponiendo que en nuestro ordenador tan solo vamos a disponer de Linux. Más adelante explicaremos cómo realizar la partición en el caso segundo, es decir, en el supuesto de que queramos compartir Linux con otro sistema operativo. Concretando, pinchamos en la opción Particionamiento manual y hacemos clic en Siguiente. Una vez hecho esto, nos saldrá la utilidad de particionamiento DixDruid, la cual nos permite modificar, borrar y crear particiones. Normalmente en Linux conviene hacer varias particiones, entre ellas las importantes son /boot. Esta partición ocupa muy poco espacio, con 10 megas basta,
y se usa para guardar las imágenes del kernel de Linux y es conveniente crearla al principio del disco duro para que no haya problemas con el arranque. Directorio raíz. Esta partición, llamada normalmente directorio raíz, es indispensable ya que todas las demás carpetas dependen de ella. /home es el directorio de los usuarios normales y es conveniente montar este directorio en una partición independiente para no perder nuestros datos personales si cambiamos de distribución. Home es el directorio de los usuarios normales y es conveniente montar este directorio en una partición independiente para no perder nuestros datos personales si cambiamos de distribución. Swap. Esta es una partición de intercambio, indispensable si se dispone de poca memoria RAM, aunque normalmente se suele hacer siempre. El espacio reservado para esta partición suele ser el doble de la memoria RAM disponible, es decir, si tenemos 256 megas de RAM, la partición swap debería tener 512 megas. Esta regla no debe observarse rígidamente para equipos que tengan una memoria RAM muy grande, ya que es difícil quedarse sin memoria RAM si contamos con más de 1 giga. También es conveniente crear una partición para dejarla como almacén de datos. A veces esta partición se crea en VFAT, sobre todo para los que tienen Windows instalado además de Linux, ya que Windows no puede ver particiones con otros sistemas de archivos que no sean los suyos, mientras que Linux puede leer y escribir en cualquier tipo de partición si ésta está soportada por el kernel. Todas las particiones que hagamos tendrán su correspondiente punto de montaje. Para el almacén daremos un punto de montaje situado en la carpeta MNT, que sirve para montar sistemas de archivos y dispositivos. Concretando, tenemos que escribir /mnt/almacén en la caja de texto llamada punto de montaje que aparece cuando pinchamos en modificar partición, siendo almacén el nombre de la carpeta en la que se montará la partición creada previamente, pudiendo ser cualquier otro nombre. Como pueden ver, el uso de la utilidad dixdruid no es demasiado complicado, además de ser muy intuitivo. No merece la pena ni explicar su funcionamiento, ya que es muy parecido a otros programas de particionamiento tales como el Partition Magic. Una vez hechas las particiones y una vez pulsada la tecla siguiente, nos saldrá una ventana en la que se nos indicará qué particiones serán formateadas. Atención a esta ventana si tiene datos importantes en su disco duro. Ahora nos aparece la configuración del gestor de arranque, que en nuestro caso es Group, aunque también podemos elegir Lilo como gestor de arranque. La instalación por defecto del gestor de arranque es el MBR del primer disco duro, /def/HDA. Nota: cuando instalamos el gestor de arranque en el MBR, borraremos el gestor de arranque que había en su lugar. Esto es, si tuviéramos Windows instalado anteriormente, en ese sector del disco duro, el MBR habría un programa que se encargaría de cargar Windows. Dicho programa o cargador se sustituirá por Group o Lilo, por lo que es importante la buena configuración del gestor de arranque para que podamos arrancar ambos sistemas. En la pantalla de configuración del gestor de arranque marcaremos la casilla Configurar las opciones del gestor de arranque y pulsamos en Siguiente. Ahora nos aparecen más opciones del gestor de arranque: el path o ruta de su instalación y los parámetros del kernel generales.
Pulsamos en Siguiente. A continuación nos encontramos con la configuración de la red. Nos centramos en los dispositivos de red. En primer lugar podemos ver el ETH0, siglas de la primera tarjeta de red Ethernet instalada en nuestro equipo. Si tuviéramos además otra tarjeta, esta aparecería como ETH1. Pinchamos en Modificar. Ahora deshabilitamos la casilla del DHCP en el caso de que nuestra dirección IP sea fija e introducimos nuestra dirección IP y nuestra máscara de red. Ahora escribimos el nombre del host. Se puede poner cualquier nombre. Rellenamos los campos de texto correspondientes a la puerta de enlace y a las DNS. Pulsamos en Siguiente y nuestra red Ethernet ya está configurada. Ahora configuraremos el firewall. Para ello, marcamos la casilla Enable Firewall si queremos activar este servicio. Marcamos los servicios que queremos que el firewall permita y habilitamos el tráfico a través de nuestra tarjeta de red Ethernet. Ahora elegimos el idioma que tendrá nuestro Linux. Como ya está seleccionado en Spanish, simplemente pulsamos en Siguiente. Configuramos el uso horario. En nuestro caso elegiremos Europa, Madrid, Península y seguimos la instalación pulsando en Siguiente. Configurar la contraseña de root. Este paso es importantísimo. Ahora escribiremos la contraseña del administrador. Esta contraseña debe ser difícil de averiguar y es imprescindible para usar herramientas administrativas, así que procure no olvidarse de ella. Escribimos la contraseña en cada campo de texto y pulsamos en Siguiente. Selección de paquetes. Ahora seleccionaremos los paquetes que queremos instalar. Este paso se dará si hemos elegido la instalación personalizada. Como ve, los paquetes están divididos en secciones, escritorios, aplicaciones, etc. Dentro de cada sección se hallan diferentes conjuntos de paquetes. Si marcamos la casilla de ese conjunto, se instalarán los paquetes estándar de ese conjunto. Pero si queremos seleccionar los paquetes de dicho conjunto de forma avanzada, pulsaremos en Detalles. Nos saldrá una ventana en donde podremos elegir cada paquete individualmente. Ahora usted podrá seleccionar los programas que desea instalar a su gusto, pero le recomendamos que también instale las herramientas de desarrollo. Marque la casilla Desarrollo del kernel y también instale las herramientas de configuración para el servidor Samba, SMB, y demás herramientas del sistema, ya que las utilizaremos durante el curso. Cuando tengamos los paquetes deseados, pulsaremos en Siguiente. Ahora se nos presenta una pantalla que nos indica que Fedora Core va a ser instalada en nuestro PC, y al pulsar Siguiente, nos aparecerá una ventana indicando los CDs necesarios para la instalación, en caso de que sea en CDs, si no, será el DVD. Seguidamente, el instalador comenzará a formatear las particiones que lo necesiten. Se transfiere la imagen de la instalación al disco duro y se empiezan a instalar los paquetes. Ahora, el instalador instalará todos los paquetes seleccionados. Este proceso puede durar bastante tiempo, dependiendo del ordenador. Una vez terminada la instalación de paquetes, se instalará el gestor de arranque y se nos pedirá hacer un disco de rescate, que por nuestra parte recomendamos encarecidamente que se haga. Este disco contendrá una imagen comprimida del kernel que nos permitirá arrancar el sistema cuando falle nuestro cargador o nuestro kernel.
Una vez hecho el disco de arranque, la instalación se habrá completado y nos pedirá que retiremos cualquier medio de instalación, CD o DVD y el disquete de arranque, ya que el sistema se va a reiniciar. Pulsamos en Reboot. Al reiniciarse veremos el cargador Groove que nos permitirá cargar nuestro sistema. Si tuviéramos una partición con Windows, también nos saldría la opción para arrancarla. Así que sin más dilaciones pulsamos Intro para arrancar nuestro recién instalado sistema. Mientras se carga el sistema podremos ver una pantalla negra con muchas frases que a lo mejor ahora no entendemos, pero que acabaremos sabiendo lo que significan. Lo que está haciendo el sistema en este momento es cargar todos los servicios que están configurados para cargarse en el inicio. A continuación nos sale una pantalla de configuración inicial del sistema. Pulsamos en adelante y aceptamos los términos y condiciones de la licencia. Seleccionamos la fecha y la hora. En esta pantalla se nos presenta la opción de dejar a cargo de un servidor la sincronización del reloj, esto es el NTP, Network Time Protocol. Si queremos activar este servicio, marcaremos su correspondiente casilla y elegiremos un servidor NTP. Pulsamos en adelante. Cuenta de usuario. En este apartado crearemos un usuario para nuestro sistema. Root también es un usuario, pero no es recomendable trabajar con él a menos que sea indispensable. Así que rellenamos los campos de texto para crear nuestro usuario y pulsamos en adelante. Tarjeta de sonido. Prueba de sonido. Si nuestra tarjeta de sonido es más o menos conocida, Fedora Core se encargará de reconocerla y configurarla, pero para asegurarse más aún se realizará una prueba de sonido. Para realizarla, solo tenemos que pulsar el botón y contestaremos a la pregunta que nos aparece en pantalla. Después nos aparece un apartado donde podemos instalar CDs adicionales, pero este apartado nos lo saltaremos ya que no disponemos de ellos y generalmente no suelen ir incluidos en ninguna distro o distribución. Ahora el sistema ya estará listo. Pulsamos en siguiente y veremos en pantalla el GDM, Genome Desktop Manager, que es un login gráfico. Para iniciar sesión solo tenemos que escribir nuestro nombre de usuario, pulsar Enter, escribir nuestra contraseña, pulsar Enter y en unos momentos se cargará nuestro escritorio por defecto. Lista de comandos de Linux. En Linux tenemos la posibilidad de usar una shell o consola que nos permite introducir comandos. Algunos comandos tienen diversas opciones de uso. Estas opciones las elegimos añadiendo un guión después del comando y seguidamente la opción deseada. Ejemplo, comando-opción. Para saber qué opciones tiene cada comando y cómo se usa dicho comando, consultaremos la ayuda del mismo de esta manera: comando-help. El comando ls. El comando ls muestra en pantalla el contenido de un directorio. Es como el dir en MS2. Comando cd. El comando cd significa change dir y lo que hace es precisamente eso, cambiar de directorio. Para cambiar de directorio solo tendremos que escribir cd directorio y para subir un nivel en el árbol de directorios cd ... Comando pwd nos muestra dónde estamos, es decir, en la carpeta en la que nos encontramos. Se usa escribiendo pwd a secas. Comando mkdir. Con mkdir creamos un directorio. Su modo de uso es este: mkdir ruta del directorio nuevo. Es decir, si estamos en /home
vnq y queremos hacer un directorio nuevo en esa carpeta, nos bastaría con hacer mkdir directorio, pero si quisiéramos crearlo en ese mismo sitio, encontrándonos nosotros en el directorio raíz o en cualquier otro directorio, tendríamos que indicarle al comando la ruta entera de este modo: mkdir /home /vnq /directorio. rmdir. Con este comando borramos un directorio, pero este directorio tiene que estar vacío. Su modo de uso es igual al de mkdir. Comando rm. Este comando también sirve para borrar, pero en este caso podemos borrar de todo si usamos la opción R, que significa que borraremos recursivamente, y la opción F para que no nos salgan avisos de que si queremos borrar cada archivo. Entonces su uso es el siguiente: si es un archivo solamente, usaremos rm archivo. También podemos eliminar varios archivos a la vez haciendo rm archivo 1, archivo 2. Si queremos eliminar un directorio entero, usamos rm rf directorio. Comando cp. Con este comando podemos copiar y pegar archivos. Se usa cp archivo ruta donde queremos pegar el archivo. Comando mv. Este comando sirve para mover de sitio un archivo o para renombrarlo, que en realidad es moverlo a la misma carpeta pero con otro nombre. Por ejemplo, mv archivo /home /vnq /directorio /archivo. En este caso no le cambiaríamos el nombre. mv archivo /home /vnq /directorio /archivo 2. Aquí movemos el archivo y además lo renombramos. mv archivo archivo 2. En este caso solo lo renombramos. Comando su. Este comando sirve para loguearnos como otro usuario o como root si lo usamos a secas. Al usarlo nos pedirá el password correspondiente. Lo escribiremos. Nota: no se ve nada en la pantalla mientras escribimos, pero realmente estamos escribiendo. Una vez escrito, pulsamos intro y ya estaremos como root. chmod. Este comando sirve para cambiar los permisos de los archivos. La forma más utilizada de este comando es chmod 777 archivo, que da permisos de lectura, escritura y ejecución. Para más información sobre este comando visite las páginas man chmod. Comando exit. Sirve para salir de un usuario. Comando shutdown. Sirve para apagar el ordenador. Si escribimos shutdown no, apagaremos el ordenador inmediatamente. Comando halt. El ordenador entra en modo suspender. Comando reboot. Reiniciaremos el ordenador. Comando find. Sirve para buscar y se usa de esta manera: find, ruta donde queremos buscar, expresión. Comando grep. Este comando sirve para buscar cadenas de texto y podemos utilizarlo junto con otros comandos como ls. Así podemos decir al ordenador que liste un directorio y que con el comando grep localice una cadena de texto. ls/home vnq grep capture asterisco y devuelve capturas curso. Comandos 2. Terminar programas usando ps y kill. Los programas que tenemos instalados en GNU Linux no son perfectos y en ocasiones pueden dar algún problema y colgarse. Normalmente pasa esto cuando ejecutamos programas muy nuevos
o versiones beta, pero cuando se cuelga un programa en GNU Linux, podemos acabar con ese programa sin necesidad de apagar todo el sistema. Para esta tarea usaremos los comandos ps y kill. A todo programa activo se le asigna un PID o número de proceso. Este número es el que usaremos con el comando kill para acabar con el programa problemático. En primer lugar, si vemos que un programa no responde y queremos cerrarlo por las malas, deberemos saber el nombre de dicho programa. Por ejemplo, el gedit. Pues si queremos acabar con el proceso gedit, primero tendremos que saber su PID. Para esto usamos el comando ps. ps muestra los procesos y servicios que se están ejecutando en el sistema. Las formas más comunes para usar ps son ps espacio-medio a y ps espacio-medio aux. Este último muestra una información más detallada. Para nuestros intereses bastará con usar ps espacio-medio a. Si tecleamos dicho comando, nos saldrá una larga lista de procesos donde buscaremos el programa que queremos, en este caso el gedit, y miraremos su PID, que es el número que aparece en el margen izquierdo. Una vez que tenemos su PID, en este caso es 4226, terminaremos el proceso gedit con el comando kill. El comando kill se usa kill espacio PID. Para terminar con nuestro proceso gedit tendríamos que hacer lo siguiente: kill espacio 4226. Y una vez que pulsemos intro, el programa gedit se cerrará. Otros comandos útiles. Echo. Echo muestra texto en la pantalla. Por ejemplo, si ponemos echo hola, el ordenador nos devolverá la palabra hola. A simple vista parece una tontería, pero usando este comando con los operadores de redireccionamiento mayor que y menor que, por ejemplo, echo espacio hola espacio mayor que archivo, escribe la palabra hola en el fichero archivo. Si el fichero archivo no existe, se creará uno nuevo, y si existe, se sobreescribirá todo su contenido con la palabra hola. Echo espacio saludos espacio mayor que espacio archivo. Añade la palabra saludos en el fichero archivo. Si el fichero no existe, se creará uno nuevo, y si existe, simplemente se añadirá la palabra saludos al final del mismo, sin sobreescribir nada del fichero archivo. El operador menor que es la entrada estándar que suministra información a un programa. Así, por ejemplo, cat espacio a menor que archivo es lo mismo que cat espacio archivo. El comando cat lo que hace es mostrar el contenido de un archivo de texto en la pantalla. De esta forma podemos leer el contenido del fichero archivo sin necesidad de abrirlo con un editor de textos. Si usamos el comando cat con los operadores de redireccionamiento, podemos hacer cosas como añadir al final de un archivo de texto otro archivo de texto. Así, por ejemplo, cat espacio texto 2 espacio mayor que espacio texto 1. Usar canalizaciones para construir comandos. Ya hemos visto algún que otro comando que usa canalizaciones, como el comando ls espacio barra vertical espacio grep espacio texto, que lista el directorio actual y busca por la cadena de texto en la salida del comando ls. Es decir, la canalización barra vertical se usa para enviar las salidas de un comando a la entrada de otro. Ejecutar programas en segundo plano. Si estamos trabajando con una consola y queremos usar un programa, pero que éste nos deje seguir trabajando en nuestra consola, tenemos que ejecutarlo en segundo plano. Para ejecutar un programa en segundo plano, solo tenemos que hacer lo siguiente: programa espacio ampersand. Por ejemplo, cine espacio ampersand. El entorno gráfico. Concepto de entorno gráfico. En Linux, el entorno gráfico no forma parte del sistema operativo. Se le considera como un programa más, o un conjunto de programas en los entornos KDE o GNOME. A diferencia de los sistemas Windows,
en el que el entorno gráfico es una capa más del sistema operativo y está más integrado en él. El que el entorno gráfico sea como un programa más en Linux tiene sus ventajas e inconvenientes. Obviamente, un entorno gráfico integrado en el sistema operativo funcionará con más rapidez, pero de esta manera podemos elegir entre muchos entornos gráficos de una manera mucho más flexible. Los diferentes entornos gráficos de GNU Linux. En Linux no hay un entorno gráfico nada más, existen varios, cada uno con sus funcionalidades y sus características. Los más importantes son KDE, K-Desktop Environment. Este es uno de los mejores escritorios de Linux. Está programado en C++ y usa las librerías Qt. No tiene nada que envidiar a otros entornos gráficos como el de Windows XP, como ya verán más adelante. Genome es otro de los escritorios importantes. Tanto Genome como KDE son entornos gráficos completos y llevan muchas aplicaciones de serie, editores de texto, navegadores de archivos, etc. Este entorno gráfico está programado en C y usa las librerías GTK. Además, también es el favorito de Red Hat, por lo tanto, aparece como escritorio por defecto tanto en Red Hat como en Fedora. Window Maker es un escritorio ligero y sencillo, no es tan parecido al de Windows XP como Genome o KDE, así que está más orientado para gente que ya haya estado en Linux. Flexbox es otro escritorio muy ligero y sencillo, la mejor opción si se dispone de un ordenador poco potente. XFCE4 está más a la onda de Genome, pero gasta menos recursos. También es una buena opción para ordenadores poco potentes. KDE. Podríamos estar hablando de KDE mucho tiempo, ya que es uno de los escritorios por excelencia en Linux, pero nos vamos a centrar en su manejo. El manejo de KDE es tan sencillo como el de cualquier Windows, y prácticamente le cogerá el tranquillo en unos instantes. Una de las diferencias con Windows es que en KDE no se utiliza el doble clic en los iconos, es decir, para ejecutar algún programa que tenga un icono en el escritorio, solo haremos un clic sobre él. Lo que consideramos el explorador de Windows, en KDE es el icono en el que aparece una carpeta con una casa, y lo que antes considerábamos el Internet Explorer, en KDE es Conqueror, que supera con creces a Internet Explorer. Genome es el escritorio por defecto en Fedora Core, aunque lo encontrará casi idéntico a KDE si se loguea en sesión KDE. Esto es porque Fedora Core utiliza el theme Bluecurve para ambos escritorios, ya que así se consigue un aspecto de uniformidad entre los dos y no tendremos que acostumbrarnos a uno u otro. En Genome también tenemos nuestro explorador de Windows particular, al igual que en KDE es el icono de la carpeta con la casita, pero en Genome el comportamiento del ratón es exactamente igual que en Windows, así que para entrar en alguna carpeta o lanzar alguna aplicación del escritorio tendremos que hacer doble clic sobre el icono. Uso básico del entorno gráfico Genome. Bueno, este capítulo se lo pueden saltar los usuarios más avanzados, ya que solo vamos a recordar que hacer un uso administrativo básico es tan fácil tanto en Windows como en Linux. Lo único que vamos a mostrar es cómo se puede utilizar Nautilus para crear carpetas y mover, copiar archivos, etc. Y también cómo crear accesos directos, lanzadores, en el escritorio.
Para empezar, hacemos doble clic en el icono de la carpeta de inicio de VNQ. Ahora se nos abrirá Nautilus, que es nuestro MiPC particular en Linux. El uso de Nautilus es tan fácil como el de MiPC, así que estoy seguro de que usted ya sabrá manejarse con él ahora mismo. Pero de todas formas haremos una especie de demostración. Si pulsamos con el botón derecho del ratón en un espacio en blanco dentro de alguna carpeta, nos aparecerá un menú donde podremos escoger entre diversas opciones. Para comenzar esta demostración, crearemos un nuevo directorio. Para ello, solo tendremos que hacer clic en crear una carpeta. Esto en la consola se haría con un mkdir nombre de la carpeta. Para seguir con nuestra demostración, ahora borraremos la carpeta. Pues bien, solo tenemos que pulsar con el botón derecho del ratón en el icono de la carpeta y decir mover a la papelera. Ahora supongamos que tenemos un archivo. El archivo se llama archivo y queremos mover dicho archivo a otra carpeta. Pues bien, hacemos clic con el botón derecho del ratón en el archivo y hacemos clic nuevamente en cortar el archivo. Ahora, como ya supondrá, el archivo está en el portapapeles y podemos pegarlo cuando queramos. Como queremos pegarlo en otra carpeta, navegaremos por el árbol de directorios hasta la carpeta deseada y allí haremos clic con el botón derecho del ratón y pincharemos en pegar los archivos. Ahora pasaremos a mostrarle cómo se crea un lanzador en el escritorio. En Linux se suele emplear más la palabra lanzador que la palabra acceso directo, aunque es lo mismo. Para crear un lanzador tenemos que irnos al escritorio y allí hacer clic con el botón derecho del ratón. Nos saldrá un menú con diversas opciones. Pinchamos en crear un lanzador. Ahora nos sale una especie de formulario con las características de nuestro lanzador. No hay por qué rellenarlas todas. Las imprescindibles son el nombre y el comando. Nosotros haremos un ejemplo práctico y crearemos el lanzador del XMMS, un reproductor de audio. Como ven, rellenamos los datos de ese programa y pulsamos en aceptar para crear el lanzador. Fíjense que el comando para el lanzador es /usr/bin/xmms. /usr/bin es donde se guardan los archivos binarios, es decir, los ejecutables de los programas. Si ponemos en una consola /usr/bin/xmms, ejecutaríamos dicho programa, aunque si el ejecutable se encuentra en /usr/bin/, basta con poner el nombre del programa sin más, XMMS. Bien, ahora ya sabe crear lanzadores y dónde se guardan los binarios en Linux. En esta distribución de Fedora, algunos comandos no están en /usr/bin, sino que están en /sbin, por lo tanto hay que ejecutarlos escribiendo /sbin /comando o bien hacer un enlace simbólico de la ruta de ese comando que apunte a /usr/bin. Ejemplo: para el comando shutdown escribiríamos lo siguiente como root en una consola: ln espacio -s /sbin /shutdown espacio /usr /bin /shutdown.
Uso del editor BIM. Cuando editamos algún fichero de configuración, lo solemos hacer en modo texto. Para modificar esos archivos de configuración o incluso programar, usamos los distintos editores en modo texto que tenemos en Linux. Los más importantes son BIM, Emacs, escrito por Richard Stallman, y Pico, un sencillo editor de textos. En este curso nos centraremos en BIM. BIM es una versión mejorada de BI. El nombre BIM viene de BI Improved, es decir, BIM mejorado. Aunque BIM parezca a simple vista un editor sencillo, no lo es tanto si miramos su manual escribiendo man BIM en la consola. BIM incluye desde un motor de búsqueda hasta un sistema de encriptación de los archivos que creemos con él. En este capítulo aprenderemos a manejar BIM para un uso sencillo de este. No vamos a explicar mucho su complejo sistema de búsquedas, pero sí explicaremos lo sencillo que es encriptar ficheros con él. ¿Cómo se usa BIM? Bueno, para abrir o crear un archivo, el comando es el siguiente: BIM archivo. Si el archivo existe, tendremos la ocasión de modificarlo, siempre que no esté protegido contra escritura. Y si no existe, BIM creará el archivo. Una vez abierto el editor BIM, nos encontraremos en el modo de comandos. BIM tiene dos modos, el de comandos y el de edición. ¿Cómo sabemos en qué modo estamos? Cuando estemos en el modo de edición, nos saldrá en la parte inferior izquierda de la ventana la palabra insertar en mayúsculas y en negrita. ¿Cómo pasamos de un modo a otro? Para pasar al modo de edición pulsaremos la tecla I, y para salir de este pulsaremos la tecla escape y volveremos al modo de comandos. ¿Qué se puede hacer en el modo de comandos? En el modo de comandos podemos guardar los cambios en el fichero, salir del programa o cambiar otras opciones del programa más avanzadas. Ejemplos de comandos usados en BIM: "W", guardar el fichero; "Q", salir del programa. Si el archivo ha sido modificado, nos dará un error. "admiración invertida", ignorar. "WQ", salir del programa guardando los cambios en el fichero. "Q", admiración invertida, salir del programa sin guardar los cambios. "R", archivo, insertar el archivo debajo del cursor. X minúscula, borra el carácter que está situado bajo el cursor. X mayúscula, borra el carácter que está situado antes del cursor. DD, borra la línea entera. D mayúscula, borra los caracteres que están situados delante del cursor hasta acabar la línea. R, modo reemplazar texto. Y, copiar texto seleccionado. P, pegar texto. U, comando deshacer. Control más R, comando rehacer. Barra palabra, buscar la palabra palabra. Para crear archivos encriptados. BIM espacio -X archivo. Esto nos crea un archivo nuevo y nos pide una contraseña para acceder a dicho archivo. Cuando salgamos guardando los cambios y volvamos a entrar, nos volverá a pedir la contraseña. Y si no escribimos una contraseña equivocada, el contenido del fichero aparece encriptado. BIM archivo más número línea. Este comando nos abre el archivo en la línea número línea. Ejemplo: BIM espacio /etc /x11 /xf86 config más 50. Instalación de software en GNU Linux.
Hay muchas maneras de instalar software en GNU Linux. En este capítulo vamos a explicar maneras de instalar programas o paquetes que sirven en todas las distribuciones, no solo en Fedora Core. Pero no empecemos la casa por el tejado. Primero veamos los tipos de paquetes más usuales en las distros basadas en Red Hat y Debian. Antes de empezar, vamos a intentar definir el concepto de paquete en el argot técnico de Linux. Un paquete podríamos definirlo como un conjunto de archivos o ficheros, comprimidos o no, pero todos ellos agrupados o empaquetados de manera que al ser instalados, el sistema operativo Linux sabe qué directorios crear y qué hacer con esos archivos. Los paquetes pueden tener diferentes formatos o extensiones, entre los cuales los más conocidos o utilizados son el RPM y el dev. Dependencia. Los paquetes en Linux tienen dependencias entre sí. Por ejemplo, si queremos instalar el paquete KDE base, tendremos que instalar antes el paquete xfree86. RPM es el sistema de paquetes de Red Hat y también el más extendido, ya que se usa en distribuciones como Mandrake, SUSE, por supuesto en Fedora, y en todas las distros basadas en Red Hat. También puede usarse en Slackware, aunque en esta distribución no están soportadas las dependencias de los paquetes RPM. Dev es el sistema de paquetes de Debian, uno de los mejores, ya que sabe resolver las dependencias de los paquetes a diferencia del RPM, donde tienes que resolver las dependencias entre paquetes a mano. ¿Cómo instalar paquetes RPM? El comando RPM solo puede ser usado por root y tiene varias opciones. Para verlas todas, escriba el comando RPM --help en una terminal o consola. Las formas más usuales de este comando son las siguientes. Para instalar rpm --uvh paquete a instalar, distinguiendo mayúsculas y minúsculas. ¿Qué hace exactamente esta línea de comandos? La opción U mayúscula instala o actualiza el paquete en caso de que exista instalada una versión anterior. La opción V nos muestra lo que va haciendo el comando en pantalla. Verbose. La opción H nos muestra una barra que nos indica el proceso de instalación. Para desinstalar, escribiremos rpm --e nombre del programa a desinstalar. ¿Cómo instalar paquetes dev? Esto no lo podemos hacer en una distribución basada en Red Hat, como Fedora. Solo está destinado a Debian y sus variantes. Para instalar, escribiríamos dpkg -i paquete a instalar. Para desinstalar, dpkg -e nombre del programa a desinstalar. ¿Hay alguna forma más fácil de instalar programas en Linux? Sí, con la herramienta apt-get. apt-get en principio era una herramienta que funcionaba en Debian para los paquetes dev, pero ahora ya se ha portado a Red Hat y por tanto podemos usarla también en Fedora. apt-get no está instalada en Fedora por defecto, así que deberemos instalarla. En este curso le proporcionamos los RPMs necesarios de algunos programas y apt-get es uno de ellos. Busque el paquete RPM que se indica en la pantalla. A estas alturas ya debe saber instalarlo. ¿Qué puede hacer apt-get? apt-get puede instalar un programa tan solo escribiendo una línea de comandos. Usted dirá que para instalar software a través de RPM también se usa una sola línea, pero en realidad no es solo eso.
Si instalamos los RPMs a mano, tendremos que resolver sus correspondientes dependencias a mano. Al instalar un RPM con dependencias, nos saldrá un error diciéndonos el paquete necesario para que funcione el programa que queremos instalar. apt-get soluciona las dependencias él solo y no nos tendremos que preocupar de nada. ¿Cómo funciona apt-get? apt-get tiene un fichero que guarda direcciones FTP de repositorios de programas. En dichos repositorios podemos encontrar cualquier programa que necesitemos. Ese fichero es el /etc/apt/sources.list y podemos editarlo y añadir nuevos enlaces a otros repositorios si es necesario. ¿Qué significa esto? Que apt-get trabaja directamente con Internet, es decir, instala el software desde Internet. Cuando instalamos algo mediante apt-get, lo que hace este programa es buscar dichos paquetes y sus dependencias en los repositorios del /etc/apt/sources.list y se baja los paquetes necesarios. Una vez bajados esos paquetes, se instalan. Así que es mucho más cómodo usar esta herramienta que ir buscando cada paquete en el Google. ¿Cómo se usa esta maravilla? apt-get update. Con este comando se actualizan las listas de paquetes. Es conveniente utilizarlo cada cierto tiempo, ya que a lo mejor vamos a instalar un programa y ya ha salido otra versión nueva de dicho programa. Por tanto, si no hemos instalado nada en un par de semanas, es conveniente utilizar este comando antes de hacerlo. También hay que utilizar este comando siempre que se hagan modificaciones en el archivo /etc/apt/sources.list. apt-get dist upgrade se utiliza para actualizar la distribución entera. Esto es interesante si queremos, por ejemplo, actualizar nuestra Fedora Core 1 a la versión 2, ya que podríamos añadir a nuestro fichero /etc/apt/sources.list los repositorios de Fedora Core 2 y al ejecutar este comando actualizaríamos nuestro sistema a esa nueva versión. apt-get install programa. Este es el comando por excelencia de apt-get. Con esa sencilla línea podemos instalar un programa desde Internet. Por ejemplo, apt-get install xmms. Pues bien, esto nos instalaría el paquete xmms y todas sus dependencias. apt-get remove programa. En este caso, desinstalaríamos el programa. apt-cache search, lo que sea. Este comando sirve para buscar dentro de nuestra lista de paquetes. Viene muy bien si queremos instalar un programa o un paquete, pero no sabemos cuál es su nombre exacto. Por ejemplo, queremos instalar algo relacionado con el diffx. Pues ponemos apt-cache search diffx y nos saldrá una lista de paquetes que tengan que ver con la palabra diffx. Bien, hemos visto la maravilla de apt-get, pero no es todo de color de rosa. Hay algunos programas que no se distribuyen en binarios, sino que te dan el código fuente para que lo compiles. El proceso de instalación de estos programas puede variar y normalmente vienen con un fichero llamado install en donde están las instrucciones de instalación. Generalmente, para instalar este tipo de programas no binarios se suele hacer lo siguiente. 1. Este tipo de programa suele estar comprimido en .tar, .gz o .tar.bz. Para descomprimir un archivo en tar.gz haremos lo siguiente. tar --zxvf paquete.tar.gz. Para descomprimir un archivo en tar.bz haremos lo siguiente. tar --jxvf paquete.tar.gz. En ambos casos se nos creará una carpeta nueva con los datos descomprimidos al descomprimir el fichero tar. 2. Entramos en el directorio que se ha creado tras la descompresión.
haciendo cd directorio. Es posible que veamos un makefile. Si existe, el proceso más usual para instalar este tipo de programas es el siguiente, pero puede que falle. Si falla, lea el archivo install que se encontrará en esa carpeta. /configure solo si vemos algún archivo que se llame configure y este sea ejecutable. Make install. Nota, make install se hace como root. Uso de las herramientas administrativas de Red Hat Fedora para la configuración del ratón y el teclado. Red Hat tiene asistentes de configuración para casi todo lo que necesitamos y Fedora lleva los mismos asistentes, así que veamos cómo se configura el teclado y el ratón. Nota: cada vez que ejecutemos alguna herramienta de configuración, se nos pedirá la contraseña de root. Cuando damos la contraseña de root, salen unas llaves en la barra de tareas que significan que ya no nos volverá a preguntar la contraseña porque ya la hemos dado anteriormente. Configuración del teclado. Hacemos clic en el sombrero rojo, nuestro particular botón de inicio. Nos vamos a configuración del sistema, ya que todos los asistentes de configuración se encuentran ahí y elegimos teclado. Ahora nos sale una ventana donde podemos elegir el idioma del teclado. Seleccionamos el idioma deseado y hacemos clic en aceptar. Configuración del ratón. Nos vamos al menú de configuración del sistema y pinchamos en ratón. Ahora nos saldrá otra ventana donde podemos elegir el tipo de ratón. Esta ventana le sonará de la instalación. Elegimos el tipo de ratón y pulsamos en aceptar. Configuración de vídeo. La configuración de vídeo, como todo en Linux, se puede hacer de diversas maneras, a través de los asistentes gráficos o editando a mano los ficheros de configuración. Bien, en la época en la que se hizo este curso estábamos entre Fedora Core 1 y Fedora Core 2, pero hay una diferencia entre ambas en el tema de la configuración de la tarjeta gráfica. Fedora Core 1 y 2 tienen diferentes servidores X. La versión 1 utiliza Xfree86, mientras que la versión 2 usa X.org. Por tanto, para no liar al alumno en este apartado, solo veremos cómo se configura la tarjeta de vídeo con el asistente gráfico, que es el mismo en las dos distribuciones. De todos modos, se pondrán manuales en nuestra página web que expliquen cómo hacer este proceso manualmente. Pasos a seguir. Nos vamos al menú de configuración del sistema y dentro de ese menú pinchamos en visualización. Ahora nos sale una ventana en donde podemos elegir los colores de la pantalla y la resolución de la misma. Como vemos, para cambiar esos valores solo tendremos que escoger los adecuados desplegando la lista desplegable. Como vemos, hay varias pestañas. Estamos en Settings, aunque también está la pestaña de Hardware y la de Dual Head. Pestaña de Hardware. Aquí podemos entrar más a fondo en la configuración del hardware. Podemos elegir el tipo de tarjeta y de monitor pinchando en el botón Configurar, de cada uno de ellos como se muestra en pantalla. Por último tenemos la pestaña Dual Head, que es para la configuración del entorno en multimonitor, es decir, con dos monitores a la vez. Una vez acabada la configuración, pulsaremos en Aceptar. Configuración de la tarjeta de red, Internet. Bien, en Linux es muy conveniente disponer de una conexión de banda ancha, y lo más conveniente es disponer de un router.
Para conectarse a Internet a través de un router, deberemos tener debidamente configurada nuestra tarjeta de red Ethernet. Esto ya se hace desde la instalación del sistema, pero hay ocasiones en las que puede que tengamos que cambiar algo, así que aquí le explicamos cómo cambiar la configuración de la tarjeta de red Ethernet para conectarse a un router ADSL. Pasos a seguir. Nos vamos de nuevo al menú de configuración del sistema y allí pinchamos en Red. Ahora nos saldrá la ventana de las conexiones de red. En nuestro caso, como tenemos una tarjeta de red configurada, aparece en la pestaña de dispositivos. Podemos modificar la configuración de esta tarjeta si pinchamos en el botón Modificar. Ahora nos aparece otra ventana donde podemos configurar la dirección IP, entre otras cosas. La dirección IP puede ser variable, DHCP o fija. En nuestro caso es fija, así que configuramos las IP de manera estática y las indicamos. En la pestaña de dispositivos de hardware podemos elegir entre las tarjetas de red disponibles. En nuestro caso, solo tenemos una tarjeta Ethernet que es la ETH0. Ahora, ya fuera de esta ventana, pulsando en Aceptar nos vamos a la pestaña DNS, donde configuraremos las direcciones DNS y el nombre del host. Una vez hecho todo esto, solo nos queda activar la tarjeta pulsando en Activar. Nos saldrá un mensaje en donde nos dirá que tenemos que reiniciar el servicio de red o reiniciar el ordenador. Configuración del /etc/fstab. El archivo fstab que se encuentra en la carpeta /etc es un archivo que guarda la configuración de los puntos de montaje del sistema. Este archivo es de vital importancia ya que en él se guardan puntos de montaje imprescindibles para el sistema, como son el sistema de archivos temporales, la memoria de intercambio swap, el directorio de los usuarios home en caso de que tengamos una partición para home, y dispositivos tales como la unidad de CD-ROM, DVD-ROM, grabadoras, memorias, USB, disqueteras, etc. Hasta incluso podemos crear un punto de montaje en otro ordenador, ya sea a través de NFS o de SMB. El comando mount. El comando mount sirve para montar los distintos dispositivos del sistema, así como para montar los puntos de montaje que ya tenemos configurados en nuestro archivo /etc/fstab. Su uso es el siguiente: mount --t, sistema de archivo, dispositivo, carpeta donde se va a montar, o mount punto de montaje del fstab. Ejemplo: tenemos el dispositivo /dev/sda1 y queremos montarlo en una carpeta previamente preparada que se llama /pmontaje. Entonces escribiríamos la siguiente línea en el archivo fstab: mount --t auto /dev/sda1 /pmontaje. Ejemplo 2. Tenemos añadido un punto de montaje en el archivo de configuración etc/fstab de esta manera. Esta sería su línea de configuración en etc/fstab. Dispositivo /dev/sda1. Punto de montaje /mnt/pmontaje. Sistema de archivos auto. Opciones: RW, user, no auto.
Ahora montaríamos el dispositivo de la siguiente manera: mount espacio barra dev barra sda1 o mount espacio barra mnt barra pmontaje. Como pueden ver, si tenemos configurado el dispositivo en etc barra f setup, podemos referirnos a él mediante su ruta física en barra dev o mediante la carpeta que hemos creado para montar nuestro dispositivo barra mnt barra pmontaje. Montaje de particiones Windows. Si nuestro kernel nos lo permite, que va a ser que sí, podremos montar particiones FAT32, y si somos un poco avispados o nuestro kernel está preparado para ello, podremos montar también particiones NTFS. El sistema de archivos FAT32 o VFAT suele estar soportado de serie en las distros modernas, y el NTFS en principio suele estar soportado por el kernel, pero en algunas ocasiones el kernel precompilado de las distros no viene configurado para usar particiones NTFS, ya que su soporte se ha añadido hace poco al kernel y no se considera tan estable como VFAT. De todas formas, si queremos usar particiones NTFS, podemos recompilar el kernel para añadir soporte a este tipo de particiones. No se asuste porque en los últimos capítulos le enseñaremos a hacerlo. Para montar particiones VFAT, primero tenemos que editar etc barra fstab. Ahora vamos a preparar nuestro querido archivo fstab para poder montar particiones FAT. Esta es la línea que tenemos que añadir. En el bloque de dispositivos escribiremos dev barra hdb1. En el punto de montaje barra mnt barra windows. En el sistema de archivos VFAT. En las opciones RW, user no auto, y en el volcado 00. Ahora vayamos por partes. Barra dev barra hdb1 es la ruta física de la partición FAT que queremos montar. Como es lógico, aquí tenemos que poner la ruta adecuada. Como ya sabemos, HDB1 sería la primera partición del segundo disco duro. HDA2 sería la segunda partición del primer disco duro. Así que hagan sus cálculos. Barra mnt barra windows es la carpeta donde vamos a montar el sistema de archivos. Nosotros hemos elegido barra mnt windows porque normalmente se usa el directorio barra mnt para hacer allí los puntos de montaje, pero se puede poner otra carpeta como barra windows, es decir, la carpeta situada directamente en el directorio raíz. ¿Que cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, solo debemos utilizar el comando mkdir, que como su nombre indica, makedir sirve para crear directorios. Siguiendo nuestro ejemplo lo haríamos así: mkdir espacio barra mnt barra windows. Asegúrense de que estamos en root. VFAT. VFAT es el tipo de sistema de archivos que queremos montar. En este caso es VFAT, pero puede ser NTFS e infinidad de file system, como extendida 3 para Linux, TEMFS, archivos temporales, SWAP, memoria de intercambio, NFS y SMB para redes, etc. Opciones: RW, user y no auto. En esta columna escribiremos las propiedades que va a tener nuestro punto de montaje. Hay más, pero explicamos las más comunes y usadas. RW significa read write, es decir, que vamos a poder leer y escribir en el FS. Aquí también podríamos haber puesto RO, read only.
si queremos que se puedan leer los datos del FS, pero que no podamos escribir en él. User, como su propio nombre indica, si escribimos esta opción, daremos permiso a las cuentas de usuario a montar el FS. Atención, es muy posible que no podamos montar la partición si no tenemos acceso a la carpeta que hemos creado para su montaje, ya que esta la habíamos creado como root. Para esto usamos el comando chmod, que sirve para cambiar los permisos de carpetas y archivos. Si tecleamos chmod 777 /mnt/windows, la carpeta /mnt/windows será accesible para todos los usuarios. No auto. Con esta opción el sistema de archivos no se monta automáticamente, es decir, cuando decidamos usar nuestro dispositivo tendremos que montarlo mediante el comando mount. Nosotros aconsejamos usar esta opción. En las opciones del sistema de archivos también podemos poner default. De esa manera se activarán las opciones por defecto. Montar una cámara digital. Para montar una cámara digital solo deberemos cambiar la ruta física del dispositivo por una del tipo /dev/sdx. Por ejemplo, /dev/sda1. Y el sistema de archivos lo cambiaremos por auto. Impresoras. En este capítulo le enseñaremos a configurar una impresora conectada localmente a nuestro ordenador. Este proceso resulta muy sencillo, ya que utilizaremos un asistente gráfico para crear nuestra cola de impresión, además de que dicho asistente tiene los drivers de cientos de impresoras agrupadas por marcas, así que es muy posible que su impresora se encuentre entre ellas. Si es así, configurarla será coser y cantar. En nuestro caso, tenemos una HP DeckJet 920C que por supuesto está perfectamente soportada en Fedora y funciona a la perfección. Estos son los pasos que hemos seguido para configurarla. Pinchamos en el sombrero rojo. Nos vamos a configuración del sistema y pinchamos en impresión. Una vez hecho esto, se nos pedirá nuestra contraseña de root, si es necesario, como ya han visto en capítulos anteriores, o se nos abrirá una ventana que contiene las impresoras instaladas en el sistema. Como todavía no hemos configurado ninguna impresora, la ventana aparece un poco vacía. Bien, para crear una nueva cola de impresión, pinchamos en Nueva. Esto hará que se lance el asistente de configuración de impresión de Red Hat. La primera pantalla es de introducción, así que pulsamos en Adelante. Ahora se nos pide el nombre de la impresora y una descripción corta de la misma. Nosotros hemos puesto HP 920C y HP DeckJet 920C respectivamente en dichos campos de texto. Pulsamos en Adelante. Ahora se nos pide que localicemos físicamente a la impresora. Nosotros, como la tenemos conectada localmente, solo tenemos que marcar el dispositivo /dev/lp0 y pinchar en Adelante. Si desplegáramos las opciones de la lista desplegable, podríamos ver que también se pueden configurar impresoras de red con este asistente. En el siguiente paso tenemos que seleccionar el modelo de impresora que tenemos. En nuestro caso, como tenemos una HP, seleccionamos el fabricante HP y nuestro modelo exacto, que es el 920C. Pulsamos en Adelante. Ahora se nos presenta una especie de resumen de lo que hemos hecho. Pulsamos en Acabar para crear la cola. Seguidamente nos sale un cuadro de diálogo
que nos invita a imprimir una página de prueba. Así que nos aseguraremos de que nuestra impresora esté encendida y pinchamos en sí. Ahora se está imprimiendo la página de prueba. Una vez que ha acabado, verificamos el resultado contestando sí en caso de que la impresión haya sido satisfactoria. Si no lo fue, volveremos a lanzar el asistente y repetir todo el proceso con una configuración más adecuada, obviamente. Una vez hecho esto, nuestra impresora está lista para ser usada.